Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a la casa de Dios y bienvenidos a la escuela de Dios. Y en esta noche, fíjense que vinimos estudiando todo este tiempo antes de la Pascua, vinimos hablando de la escuela de Dios y todo lo que Dios pedía, todo lo que Dios requería de sus hijos y de su pueblo. Y en esta noche vamos a hablar del cuadro de honor. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el cuadro de honor. ¿Escucharon hablar en la escuela del cuadro de honor? ¿Existe todavía? ¿Existe el cuadro de honor? ¿Sí? Ahora no se escucha mucho, pero yo les cuento que cuando yo iba a la escuela, sobre todo a la escuela secundaria, había un cuadro de honor. Y que nos encantaba estar, bueno, a mí por lo menos, me encantaba estar en el cuadro de honor, por ahí no lograba estar ahí en el top de la lista, pero por ahícito, por el medio para abajo, siempre andaba. ¿Y cómo hacía uno para estar en el cuadro de honor? Yo me permití en esta noche traer el PowerPoint, pero también con animaciones, o sea, con dibujitos, porque quiero que todos los niños también presten atención, no conversen entre ellos, sino que le escuchen a la tía. Entonces, también van a poder mirar los dibujos y les va a quedar la enseñanza. Lo que hoy vamos a ver en este cuadro de honor, ¿qué uno tenía que hacer para poder estar en el cuadro de honor? ¿Qué les parece a ustedes? Portarse bien, estudiar, pero cuando yo iba a la escuela, no sé ahora, porque pasó un tiempito, había que aprobar todas las materias. Todas las materias, si había 13, 13, si había 15, 15. Cuando uno aprobaba todas las materias del trimestre, había una lista que se ponía cerca de la dirección en un vidrio transparente con todos los nombres ahí. Ahí pasaba la directora, ahí pasaban los profesores, ahí pasaban todos los alumnos y miraban la lista. Entonces, qué bueno si mi nombre estaba en la lista ahí del cuadro de honor. Pensando en esto, también estaba pensando que todo este tiempo estuvimos viendo en la escuela de Dios, estuvimos viendo qué requería Dios de cada uno de nosotros. Obediencia, lectura de la palabra, oración, que amemos, que nos amemos los unos a los otros, que podamos perdonarnos, que teníamos que tener ciertas actitudes ante el miedo, ante la ansiedad, ante la desesperación. Pero todo eso es nuestra obligación como hijos de Dios, ¿sí? Es lo que Dios nos pide y lo que estábamos aprendiendo que teníamos que hacer. Pero hoy quiero que también veamos que Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Así como cuando vamos a la escuela, nosotros cumplimos, ¿sí? Quiere decir que vamos a clases, que estudiamos para los exámenes, que llevamos la tarea, que estudiamos para la lección, después nos prometen estar en el cuadro de honor. Así nuestro Dios también nos promete muchísimas cosas en su palabra, muchas. Y lo que vamos a ver hoy son solo 7 que están en el artículo, que están en el capítulo 14 de San Juan. Así que tengan abierta su Biblia en este precioso y conocido capítulo de Juan, y de la misma boca de Jesucristo, Él expresa estas, por lo menos 7 saqué, podemos encontrar muchas más, pero vamos a enfocarnos en estas 7 promesas que fueron dichas por Jesús en San Juan 14. ¿Y en qué momento de la Biblia, en qué momento de la historia de Jesucristo están estas promesas? ¿Y a quién se las dice Jesús? Si nosotros solo pegamos una hojita para atrás y miramos los títulos, nos vamos a dar cuenta en qué lugar, en qué momento y a quiénes Jesús le estaba diciendo estas promesas. Así que si miramos, dice que ya estaba la cena,
Ya Jesús había anunciado su muerte, ya Jesús había lavado los pies de sus discípulos, ya había anunciado la traición de Judas, ya había dicho que Pedro le iba a negar. Entonces, ¿en qué momento estamos? Después de la cena y antes de que vaya a orar, ¿no es cierto? Estamos en ese momento donde Jesús le está hablando. ¿Y a quiénes se refiere? ¿A quién les habla? A los discípulos, a los suyos, a su círculo íntimo, ¿sí? Y les da todas estas promesas. Y la primera de ellas, que está en el capítulo 2, y son todas conocidas, pero nunca está de más volver a leerlas, volver a repetirlas. Fíjense que la primer promesa que Jesús hace, si leemos Juan 14:2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Es una promesa linda esto o no? ¿Qué les parece? Es una de las promesas más importantes que tenemos. Jesucristo mismo le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas, mucho lugar, muchas habitaciones hay. Yo me voy, porque acuérdense de que Jesús les dijo: yo voy a morir, voy a cumplir mi propósito, voy a subir al Padre. Y los discípulos estaban muy confundidos con esto, porque ellos tenían pensado de que su Jesús, de que su Mesías, iban a venir a liberarlo de los romanos a los judíos. Nunca se imaginaron de que Jesús iba a morir, como estábamos viendo todos estos últimos cultos. Pero entonces Jesús le dice: yo voy a volver otra vez porque voy a prepararle un lugar. La segunda promesa viene en el 3, como que acompaña, como que Jesús sigue en esa misma promesa, pero la amplía. Y dice: Jesús volverá a buscar a su pueblo, a sus hijos, para estar con él para siempre. Versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa promesa de Jesús no es que solo me voy, no es que solo preparo el lugar, sino es que vuelvo. Y estamos en esa esperanza, en que Jesucristo vuelve a buscarnos. Pero es muy lindo lo que agrega: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que desde el momento en que Jesucristo venga a buscar a su iglesia, nunca más, por la eternidad, por los siglos de los siglos, nos vamos a separar de Él. Y eso realmente a mí me emociona y me pone toda la piel de gallina, como se dice acá, porque es algo maravilloso la promesa de nuestro Jesús, dicho de sus labios a sus propios discípulos. ¿Y qué dicen los discípulos? No sabemos a dónde vas. ¿Sí? Como les decían, ellos estaban pensando en que Jesús les iba a libertar de los romanos, de la opresión que tenía el pueblo judío, que iba a ser su libertador, su Mesías. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y ahí Jesús pone este versículo maravilloso que a todos nos cambia la vida y que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y fíjense, esta imagen, muchas veces las imágenes hacen un alto impacto en nuestra vida, porque por ahí sí decimos, bueno, Jesús es el único camino, pero si vemos reflejado el único camino que la persona puede tener para acercarse a Dios, para llegar a Dios y para tener la vida eterna, ese lugar que Jesús fue a preparar, es Jesucristo. Es gracias a esa cruz donde Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Así que nos deja claro, Jesús hace un paréntesis ahí en sus promesas, en que se va, en que va a ser morada, en que viene a buscar a los suyos, para aclarar, si todavía no está seguro cómo es, dice: yo soy el único camino.
No hay nada que yo con mis fuerzas humanas pueda hacer. No hay obras, no hay ni un esfuerzo humano que yo pueda hacer para llegar a Dios. Únicamente a través de Jesucristo y gracias a su muerte en la cruz. Cuando estuvo el pecado original y Adán y Eva cometieron este pecado de desobedecer a Dios, esa relación con Dios se rompió. Y recién se restablece de esta manera directa a través de Jesucristo. Dice también en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que Jesús aclara esto: yo soy el camino, yo el único nombre dado a los hombres para creer y para ser salvos. Y después sigue con sus promesas, la tercera de ellas, en todos estos versículos que siguen a continuación. Jesús es el único que nos puede hacer conocer al Padre. Y le dice él a sus discípulos a partir del 7, si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús dijo, incluyendo estas promesas de las que estamos hablando hoy, son las mismas dichas por Dios, tienen el respaldo de nuestro Padre Celestial, porque Jesús dijo, yo no hablo nada por mi cuenta. Lo que yo les digo, lo que yo les enseñé, lo que está en esta su palabra, todo lo que está escrito acá, es lo que Dios quiere decirnos y únicamente vamos a poder conocer a nuestro Padre Dios por intermedio de Jesucristo y de su palabra. Y Jesús nos dio otra promesa más, el poder de la oración. Para nosotros el poder de la oración es el refugio seguro. Dice el 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y ahí viene siempre esa pregunta nuestra, dice, todo. Pero si yo estoy orando hace 10 años que quiero esto, que quiero lo otro, y Dios no me contesta, ¿será que Él no me escucha a mí? Y vamos a buscar estos dos versículos. Uno está en Santiago 4:3. A ver si nos aclara un poquito esa sensación de que este versículo está un poco mal escrito, si dice todo y al final no es todo. ¿Cómo es el tema? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Agregamos Mateo 6:10. Si miran el título de Mateo 6, a partir del 5, Jesús está hablando de la oración y está mostrando cómo sería una oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y de la misma boca de Jesucristo dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús mismo orando pedía que se haga la voluntad del Padre.
que se haga la voluntad de Dios. Porque muchas veces pasa que lo que nosotros estamos pidiendo a nuestro Dios no nos conviene, no es para nuestro bien, no nos edifica, no nos aprovecha. Entonces, nuestra oración debe ser pedir la voluntad del Padre en mi vida. Porque como decíamos, Dios tiene el panorama completo. Nosotros con nuestra vista podemos ver una parte del escenario. Podemos ver nuestra vida. Podemos ver lo que pasa en mi familia, podemos ver lo que pasa en mi alrededor. Pero Jesucristo tiene la mirada completa. Y cada uno de los que estamos acá, Dios nos creó y Dios nos formó con un propósito. Entonces, ese es el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros queremos entender este versículo de todo lo que pidiereis, y si somos sabios, entendidos en Dios, vamos a saber que todo lo que nos conviene es que se haga la voluntad del Padre Dios en nuestras vidas. Porque como decía el otro versículo, pedimos mal, pedimos cosas que nos gustan a nosotros, que quisiéramos nosotros, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida y sobre las circunstancias que están pasando en nuestra vida. Y Jesús completa con la quinta y muy importante promesa en este párrafo donde sigue la promesa de un consolador. Y dice así en el 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el 26 agrega, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa de Jesucristo de enviarnos al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, es muy importante para cada uno de nosotros. Él se fue al Padre, está sentado a la diestra de Dios, pero no nos dejó huérfanos, dice el 18, sino que envió al Espíritu Santo, que es aquel que me acompaña. ¿Y quién es este Consolador, Espíritu de verdad? El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, ¿sí? Dios es uno, pero también son tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tenemos muchos versículos que lo comprueban. Por ejemplo, el de Mateo, cuando dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿sí? Y el que quiero compartir con ustedes es el que está en 1 de Juan 5:7. Primera de Juan, antes de Apocalipsis, bien atrás. Primera de Juan 5:7 dice, y el Espíritu, no, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Sí? Entonces de ahí sacamos que son tres, pero a la vez son uno. Y la tercera persona, que es el Espíritu Santo, ¿qué hace? Según esto que leímos, capítulo 16 y 17, nos dice que vive en nosotros, mora, vive, hace su habitación en cada uno de nosotros. Así, no, yo puse versículos de respaldo, pero no quiere decir que lo vamos a leer todo. Pero sí, cada vez que alguien acepta a Jesús, pide perdón por sus pecados,
el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de su corazón. Por eso en estos versículos anteriores dice que el mundo no le conoce. ¿Sí? Si volvemos a Juan 14, 17, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve y no le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. ¿Y por qué es importante que el Espíritu de Dios viva en nosotros? Nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es aquel que nos está inquietando cuando estamos haciendo las cosas que desagradan a Dios. Es el Espíritu Santo obrando nuestra vida. Él nos enseña, nos ayuda a entender la palabra, a ver qué es lo que Dios quiere con mi vida. Él es nuestro consolador en aquellos momentos en donde estamos tristes, deprimidos, angustiados. Dios, intermedio del Espíritu Santo, es el que me da el abrazo, el que me da la contención. Somos transformados por el obrar del Espíritu Santo. Él activa nuestros dones y Él, el más importante que también quiero que leamos, que está en Romanos 8, 26 y 27, hermosos versículos. El Espíritu Santo es aquel que intercede por cada uno de nosotros. Miren, con este estudio del Espíritu Santo podríamos hacer un estudio, ¿no es cierto? Porque es muy interesante y muchas veces nos cuesta entender cómo son tres personas. ¿Cómo es Dios uno? Pero nosotros tenemos que creer y tenemos que confiar lo que la palabra de Dios nos dice. Y así lo hemos leído en esta noche. Si buscamos Romanos 8, 26 y 27, y anótense y llévense esta palabra que dice en estos versículos. Y dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu de Dios, una de las tareas más grandes, intercede por nosotros. Cuando nosotros decimos no sé qué orar, no sé qué decir, no sé cómo decir, fíjense que dice que ¿sabemos cómo pedir? No, no sabemos cómo a Dios le gustaría que yo le diga. No sabemos cómo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y no dice, che, Dios, vos sabés que allá fulanito me dijo. Fíjense que dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ruega por nosotros ante el Padre. Y esto es algo que a nosotros nos puede, como a los santos, a los hijos de Dios, nos tiene que dar tranquilidad, nos tiene que dar esa certeza de que llegan nuestras oraciones al Padre. ¿Pedimos mal? Puede ser. ¿No nos expresamos ante Dios correctamente? Puede ser. Pero yo digo que el Espíritu Santo es como el traductor. Poneme la filmina, ¿no es filmina? La hojita anterior. Fíjense, Dios Padre, el mundo y el Espíritu Santo es como el que une el cable, ¿sí? El que hace que esa oración llegue entendible a nuestro Padre Dios, ¿sí? Por eso me gustó mucho esta imagen de decir el Espíritu Santo es aquel que se encarga de decirle a Dios en sus idiomas, en sus palabras, como a Dios le gustaría, lo que sale de mi corazón y lo que sale de mi oración. La sexta promesa que podemos ver es el amor del Padre. Jesús nos promete en estos versículos, el 21 y el 23, de que ante nuestra obediencia, Dios el Padre nos amará. Y dice así la palabra en el 21, Juan 21,
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 23, respondiendo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Nuevamente habla de que viene a vivir a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero esta promesa de que el Padre Dios, aquel creador del universo, el que tiene todo bajo control, las estrellas, la luna, cómo giran los planetas, que tiene el control de los latidos de nuestro corazón, ese ser poderoso nos amará si nosotros guardamos su palabra, si guardamos sus mandamientos. Y el séptimo, la séptima promesa de nuestro Jesús, la última que vamos a dar en esta noche, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. La paz de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que notemos este versículo 27, dice, al final, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Y cómo empieza el capítulo 14 de Juan? ¿Cómo comienza? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y saben que estos dos versículos, Jesús le está diciendo, y para ello tenemos que ver y pensar en el momento que estaban viviendo los discípulos. Fíjense que en el medio de la cena, o ya habían cenado, ya había lavado los pies a sus discípulos, les había anunciado su muerte. Los discípulos habrán quedado re descolocados con eso, no era lo que ellos estaban esperando. Estaban viendo a ese maestro, a ese Jesús haciendo milagros, calmando tormentas, y ahora les dice, me voy a morir, pero así conviene. Imagínense la decepción que habrán tenido esos hombres que dejaron todo, dejaron su familia, dejaron su trabajo y siguieron al gran maestro que ahora les decía, voy a morir. Después le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Después le dice, Pedro, me vas a negar. Imagínense lo que pasaba, la revolución que había en los corazones y en las mentes de esos discípulos cuando Jesús le estaba dando todas estas pálidas, como diríamos nosotros. Pura mala onda era esta cena antes de la Pascua. Pero Jesús también sabía todo lo que iba a suceder de ahí en más. Jesús iba a ser apresado, ellos iban a ser dispersados, alguno le iba a seguir de lejos, Pedro le iba a negar ciertamente. Jesús iba a resucitar, se lo había dicho que él volvería, pero esa palabra a ellos no les significó tanta importancia como la muerte de Jesús. Y también sabía lo que esos discípulos iban a tener que vivir una vez de que él se iba a ir al cielo. Ellos iban a tener que salir a predicar, ellos iban a ser perseguidos en ese tiempo. Entonces Jesús, ante todo esto, viendo lo que todo le había dicho y el sentimiento que tenían sus discípulos y todo lo que vendría, usó este tiempo que le quedaba con sus discípulos para darle estas promesas, de decirle cada una de ellas. Y nosotros somos sus discípulos. Y también, Cindy, la próxima. ¿Sí? Estas palabras que dijo Jesús en ese momento son para cada uno de nosotros, sus discípulos, sus seguidores. ¿Sí? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Estamos rodeados de dificultades en nuestra vida. Tal vez no tenemos las mismas que los discípulos, pero que tenemos desilusiones, que tenemos angustia, que hay enfermedad, que hay preocupación.
Todas ellas están alrededor nuestro y muchas veces nos tienen angustiados, nos tienen turbados, como dice esta palabra. Cuando uno se turba, cuando uno altera la forma en que uno hace las cosas, se turba, se saca, queda fuera de eje, como diríamos. Pero Jesús usa estas palabras para animar a sus discípulos y para animarnos a nosotros cada uno también. La siguiente. Así que yo les digo, aferrémonos a estas promesas. Aun cuando parece que todo es mala onda, como tal vez pensaron los discípulos, problemas, angustias, que esto no cierra, lo otro me fue mal, la familia muchas veces hay problemas, los matrimonios muchas veces tienen problemas, nuestros trabajos nos decepcionaron, nos negaron como hizo Pedro. Pero estas promesas son para cada uno de nosotros, para que en esos momentos de dificultad yo agarre la Biblia, busque Juan 14 y diga, nos está preparando un hogar celestial. Él volverá y estaremos con Él para siempre. ¿Qué dimensión tiene mi problema de hoy con esa eternidad con Cristo? Se desvanece. Por intermedio de Jesús conocemos al Padre. La oración es nuestro refugio y tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos consuela. Tenemos el amor del Padre y tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Efesios 4:7, y que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aferrate a estas promesas de Dios, porque fíjense lo que dice 2 Corintios 1:20. Todas las promesas se cumplen en Jesucristo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Confiar en estas promesas. Todo lo que Dios fue prometiendo a lo largo de la historia, lo fue cumpliendo. Estas promesas, algunas nos quedan, otras ya las tenemos, ¿sí? Tenemos el amor de Dios, podemos conocer al Padre a través de Jesús, podemos orar y saber que ese es nuestro puerto seguro. Podemos también tener esa paz que no turba nuestros corazones. Pero seguimos esperando la promesa de que Jesús volverá y estaremos con Él para siempre. Yo te animo a que cuando tengas dudas, cuando tengas problemas, cuando tengas desilusiones y crisis grandes en tu vida, tomes tu Biblia y te aferres a las promesas de Dios y pienses en que Jesús volverá a buscarnos y estaremos para siempre con Él. Amén y amén. Y le invito a que se pongan de pie y vamos a estar orando. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por tu gran amor. Gracias por enviarnos a Jesucristo, Señor. Gracias por restablecer la comunicación a través de su muerte en la cruz. Gracias por enviarnos al Espíritu Santo, Señor. Gracias porque Él nos guía, nos consuela, Señor, nos ayuda, intercede por nosotros, Señor. En esta noche queremos creer en tus promesas, creemos en tu palabra que es fiel y verdadera. Y por eso, Señor, creemos de que tú vendrás, de que tú estás preparando lugar para cada uno de nosotros, Señor, pero que Jesucristo es el único camino para llegar a este hogar celestial. Señor, ayúdanos a reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Señor, y si hay personas que aún no tienen la seguridad de dónde van a pasar su eternidad, que este Espíritu Santo que está obrando en esta noche, en este lugar, los convenza de pecado, Señor, los convenza para que tengan que cambiar su vida y alinearse a tu palabra. Oramos y pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y así también queda finalizada esta noche, esta reunión. Quiero anunciarle todavía a las damas que este jueves
son para ti. Esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado, son para ti. Son para ti.